He aquí un verdadero israelita. Una vez Jesús estaba enseñando la palabra y sanando a los enfermos en el desierto de Betsaida. Por ello se reunió toda la gente de los pueblos cercanos. Aun siendo poblaciones cercanas, estaba muy lejos del desierto de Betsaida. Ese día se reunieron 5.000 hombres, y 5.000 no es un número exagerado. Jesús le pidió a sus discípulos que los hicieran recostar en grupos de 50, y dio de comer a unos 5.000 hombres. Si se contaran las mujeres y los niños, estarían reunidos alrededor de 10.000 personas. Hoy en día, en una aldea viven alrededor de 300 personas. Por lo tanto, para reunir 10.000 personas, habría que movilizar unas 40 aldeas. En aquel tiempo, la gente debía venir de muy lejos caminando todo el día, desde la mañana hasta la noche, para reunir una multitud tan grande en un mismo sitio. Entonces Juan el Bautista envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Mateo 11:3. Y así los discípulos de Juan preguntaron a Jesús, y él respondió diciendo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mateo 11, del 4 al 5. Jesús no dijo nada más. Jesús dijo que su mensaje era el Evangelio para los pobres. Pobres no son aquellos a quienes les falta lo material, sino los pobres de espíritu. Los espíritus que tienen sed y desean que les sea anunciado este Evangelio. Pues un espíritu sin sed nunca anhelaría el Evangelio del Señor. La iglesia contemporánea debe tener el poder del que habló Jesús. ¿Acaso en la iglesia los cojos andan? ¿Ven los ciegos? ¿Salen los demonios? ¿Quedan limpios los leprosos? El Señor dijo a los apóstoles que lo hicieran saber. No había necesidad de decir nada más. Cuando el discípulo de Juan preguntó: ¿eres tú aquel que había de venir? Jesús no respondió: yo soy, sino que dijo: hagan saber las cosas que ven. Jesús vino a esta tierra sin mostrar buena apariencia ni elegancia. La Escritura lo dice: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. Jesús no tenía una apariencia especial y vivía en la aldea de Nazaret. Como hijo de carpintero, no parecía especial, sino una persona común. Tan pronto comenzó su vida pública, al imponer sus manos a los enfermos que habían sufrido durante decenas de años, las enfermedades desaparecieron y fueron expulsados los demonios. En el momento de imponer sus manos, las diversas enfermedades salieron. Todos los problemas fueron resueltos tan solo con su palabra. El Señor tiene poder. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, quienes están en la iglesia deben tener la experiencia de un encuentro con el Señor y deben recibir su poder. Sin embargo, no pueden hacerlo debido a los teólogos y la autoridad eclesiástica. Son desarmados mediante la interpretación de la Biblia y oprimidos por la autoridad. Por eso es difícil encontrar el poder de Jesús en la iglesia. Cuando Jesús vino a esta tierra, no solo trajo la palabra, sino el poder absoluto y la experiencia. En cuanto a las enfermedades que él curó mediante la sanación, aún 2000 años después no podemos solucionarla con la medicina actual. A pesar de los avances científicos, la realidad es que no podemos curar las enfermedades que Jesús curó en ese entonces. La medicina contemporánea no es totalmente curativa, sino tan solo preventiva. La Escritura dice: yo soy Jehová, solo yo Jehová soy sanador. Eso no significa yo también soy sanador, sino solo yo soy sanador. Hoy en día, después de 2000 años, Jesús muestra su poder de la misma manera mediante sus siervos. Por eso también ahora los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos andan y los muertos se levantan. A pesar de todo, hay gente que no cree. En ese entonces se reunió una multitud en el desierto de Betsaida. La gente se reunió mientras trabajaba en el campo. Llegaron en gran cantidad desde el desierto de Betsaida. Venían de todas partes. Cuando Jesús llegó al desierto, hubo grandes prodigios. Los leprosos fueron sanados, los cojos se levantaron y los demonios fueron expulsados dando voces. Entonces se unió más gente al grupo. Además, la enseñanza de Jesús tenía autoridad. En esa época, quienes tenían autoridad podían someter a otras personas, pero nadie podía someter a los demonios. Pero Jesús hizo obedecer incluso a los demonios, haciendo esto no como los escribas, sino como los que tienen autoridad. Uno de los discípulos, Felipe, buscaba un amigo suyo entre esa multitud. Como no pudo encontrarlo, se fue a buscarlo a la aldea.
El nombre de su amigo era Natanael. Felipe lo buscaba con el propósito de mostrarle las sorprendentes escenas en que los demonios eran expulsados por la palabra del Señor y de que escuchara enseñanzas que movieran su corazón. ¿Por qué no mostrarle a mi amigo esta enseñanza sorprendente que acompaña tantos prodigios? Felipe fue a buscar a Natanael y lo vio debajo de una higuera, pero Natanael no le prestó ninguna atención a pesar de que la gente de las aldeas dejaba su trabajo para ir al desierto de Besaida. Felipe dijo a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. El Mesías ha venido al desierto de Besaida. Juan 1:45. Pero Natanael no le puso atención, solo le dijo: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? No tengo ningún interés. Felipe le dijo: ven y ve. Gracias a la insistencia de su amigo, Natanael fue al desierto sin poder rechazar la petición. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Natanael le preguntó con curiosidad: Rabí, ¿de dónde me conoces? ¿Y por qué hablas bien de mí? No tengo interés en ti, no tengo ningún interés aunque hagas prodigios y des buenos mensajes. ¿Por qué hablas bien de mí, fingiendo conocerme? ¿Por qué me dices: eres verdadero israelita, en quien no hay engaño? Y le dijo Jesús: cuando estabas debajo de la higuera te vi. Entonces Natanael se arrodilló ante Jesús, diciendo: tú eres el rey de Israel. Juan 1:49. Los hombres que estaban reunidos en el desierto de Besaida se conmovieron con las enseñanzas de Jesús. Por eso se agruparon con emoción y se reunieron más gente, ya que los espíritus inmundos salían expulsados ante su palabra. La gente pensaba que si Jesús no hubiera venido del cielo, no podría hacer que los enfermos sanaran, los ciegos vieran y los cojos se levantaran con solo estrechar sus manos. Según la Biblia, Cristo debía venir de la descendencia de David y debía nacer en la aldea de David. Por lo tanto, aunque diera buenas enseñanzas y expulsara demonios, un hombre nacido en la aldea de Nazaret no tenía nada que ver con Cristo. Aunque quisiera levantar a los cojos y vivir a los muertos, no era el Mesías esperado por miles de años. Un verdadero israelita esperaba al Señor, creyendo en la profecía de Dios y las palabras de los profetas. Un hombre no es Salvador ni Cristo por tener poder y divulgar mensajes sorprendentes en un mismo día. El Señor que iba a salvar a la humanidad habría de nacer del linaje de David, según las profecías, y en la ciudad de Belén, de donde era David. Juan 7, de 41 a 42. El pueblo de Israel esperó al Señor durante miles de años, siendo perseguido durante su vida nómada. Dijo que vendría de Belén. Mateo 2, del 5 al 6. Pero Jesús nació en Belén. Mateo 2:1. En ese entonces nadie sabía que él había nacido en Belén. Todos pensaban que había nacido y crecido en Nazaret. Aún así, la gente se reunía para escuchar sus enseñanzas. Venían de todas partes, atraídos por sus sorprendentes mensajes. Al ver que los demonios eran expulsados por su palabra, la gente decía con sorpresa: Él es el profeta, el Salvador. Es un buen hombre, y se reunían con el propósito de ver sus milagros. Eso es lo engañoso. El pueblo de Israel esperó y anheló durante miles de años al Señor que habría de venir de la aldea y del linaje de David. ¿Por qué de repente un día los israelitas deciden seguir a un hombre nazareno hasta el desierto de Besaida? Un hombre que ni siquiera había nacido en la aldea de David, aunque su mensaje era tanto poderoso como misterioso. ¿Por qué siguieron a un nazareno que no había nacido en la aldea de David? ¿Por qué voltearon de repente su mirada hacia un hombre que venía de la aldea de Nazaret? Eso es engañoso. ¿Cuántas personas son engañosas hoy en día? En cuanto al hecho de que Jesús nació en Belén, solo él mismo podría saberlo a través de su madre. La verdad de que Jesús es Cristo solo la saben su madre y Dios. Jesús fue concebido en el cuerpo de una virgen. En aquellos días existía la orden de que todo el mundo fuese empadronado. José y María llegaron a la aldea de Belén por la noche para ser empadronados, pero no pudieron encontrar un lugar adecuado, así que tuvieron que permanecer en un pesebre para descansar. Pero aconteció que el día del alumbramiento se cumplió y Jesús nació en el pesebre. Ciertamente Jesús nació en la familia de José, que era del linaje de David, y nació en Belén, que es aldea de David. Por lo tanto, debía estar registrado en el empadronamiento. Fue el primer empadronamiento en la historia del mundo. Así pues, Jesús nació históricamente en Belén, por empadronamiento. Y después de unos días, José y María dejaron Belén. Tal vez la gente de la aldea festejó por unos días el nacimiento de un niño en un pesebre, diciendo: alguien dio a luz en un pesebre. José y María se fueron a Egipto escapando de Herodes, quien quería matar a Jesús. Después de muerto Herodes, regresaron y habitaron en la aldea de Nazaret, donde Jesús pasó su niñez sin que nadie le prestara atención.
Mateo capítulo 2, versículo 19 al 23. Puesto que era el hijo de un carpintero, nadie se dio cuenta de que él había nacido en Belén. Como creció en la aldea de Nazaret como carpintero, todos creían que era un nazareno común. Jesús fue recibido con mucho entusiasmo, pues por fin había llegado un gran profeta, un gran hombre al desierto de Besaida. ¿Quién es él?, se preguntaban. Es Jesús de Nazaret. No hay un solo versículo en el que está escrita la profecía de que el Salvador vendría a Nazaret. Sin embargo, la gente lo seguía, de un lado a otro, por sus mensajes, sin importar si era nazareno o galileo. Eso es lo engañoso. Hoy en día así son los cristianos. No sabemos cuántas son las personas que no tienen voluntad firme ni consistencia en su fe. La Biblia dice que no debemos seguir a quien dice que el reino de Dios está aquí o allá, ni tampoco creer en quien dice que está en aposentos o en el desierto. Lucas 17:23. Nuestra fe, como dice la Biblia, que es la palabra profetizada de Dios, es solo seguir a aquel que vino del linaje de David, en la aldea de David, conforme a la palabra profética de Dios. Solo el Señor que viene según la palabra profética de Dios es nuestro Salvador. Jesús dijo que quien cree en Él hará obras aún mayores que Él. Juan 14:2. También dijo que los discípulos y los santos harían muchas obras más después de Él. Dijo que harían obras aún mayores que Él, si podemos hacer todo lo que queramos, si es grandioso. Pero la pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Es fe creer porque vemos prodigios o porque vemos alguna autoridad? Los israelitas esperaron y creyeron durante miles de años, desde sus antepasados, en un Mesías que solo vendría del linaje de David, en la aldea de David. Finalmente vino Jesús. Aunque creció en Nazaret, es el Salvador que nació en Belén. ¿A quién estamos esperando nosotros en este momento? Mucha gente se reunió en el desierto de Besaida, pero el corazón de Natanael no se conmovió, porque él pensaba que aunque viniera un gran hombre de Galilea o de Nazaret, ese hombre no era el Salvador que estaba esperando. La persona que él esperaba era el Señor, que venía de la aldea de David, en Belén y del linaje de David, aunque fuera miserable y careciera de poder, autoridad y apariencia. ¿A qué se debe nuestra espera? Tal vez no esperamos al Señor que viene de Belén, porque estamos enfermos y tentados por la enfermedad. Tal vez estamos confundidos diciendo, es el Salvador quien cura mi enfermedad, sin importar si es nazareno, galileo o de Jericó. Solo Jesús debe estar en nuestro corazón. El único Salvador es Jesucristo. Sin Salvador, vana nuestra fe. Jesús no es el Señor que viene de Nazaret. La Biblia nunca habla de un Mesías que vendrá de Nazaret. La Biblia solo dice que el descendiente de David, que viene de Belén, es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y Cristo. Jesucristo realmente nació en Belén y permaneció allí una noche. Por lo tanto es de Belén. Es el Salvador que nació en Belén, según la profecía. No debemos desesperar aunque el Señor nos sane nuestra enfermedad. Tampoco debemos sentir resentimiento, aunque se desentienda de nuestra pobreza. No debemos sentir desesperanza ni resentimiento, sino esperar con añoranza al Señor que viene del linaje de David, que nace solo en la aldea de David, que viene solo según la profecía. Pero dejamos de lado a Jesús e inclinamos nuestro corazón hacia el poder y los prodigios de manera caprichosa, y dejamos de asistir a la iglesia con rencor si no sana nuestra enfermedad. ¿Cuán caprichosos somos? A pesar de que Jesús hizo prodigios con gran poder, Natanael no lo consideraba como el Mesías que había esperado desde sus antepasados. Su único interés era que el Señor vendría de la aldea de David. Nuestra fe no consiste en creer en el Señor que viene de cualquier lado. Nuestra fe es creer en el Señor que viene del linaje de David, es decir, de Belén, y que viene según la profecía. El Señor es quien salva nuestro espíritu del infierno. Es el Hijo de Dios que nos lleva a la vida eterna. Es el Señor que muere por nosotros en la cruz. El que espera y cree de esta manera es el verdadero israelita. Natanael era el único que no estaba engañado entre la multitud reunida de Besaida. Ni mayores prodigios ni una mayor autoridad habrían movido el corazón de Natanael. ¿Quién es el verdadero cristiano? El verdadero cristiano es quien conoce a Jesús que viene del linaje de David y de la aldea de David, como se menciona en la Biblia, y quien conoce al Salvador que viene para cumplir la Escritura. Así que los invito a leer la Biblia, pues el Señor que esperamos es el Señor que cumple lo dicho en la Biblia. ¿Cuánta gente tiene un corazón caprichoso hoy en día? Nuestro único Salvador es el Señor, que viene según la Biblia, pero se recibe como Salvador a la persona que viene conforme a la condición y la emoción propia. Uno cree que el Salvador es quien cura enfermedades. Si de repente surge otra religión que hace prodigios extraños mediante el engaño, ¿será que la seguimos? El Señor del que habla la Biblia es nuestra fe. Cualquier otra persona
no es nuestra fe. La razón por la cual escudriñamos la Escritura es para tener vida eterna. Y aunque la Escritura da testimonio de Jesús, la gente no quiere venir a Jesús para tener vida eterna. Juan 5 del 39 al 40. La Escritura solo da testimonio de Jesús. Juan 20 del 30 al 31 dice: Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La Biblia da testimonio de Jesús, no de los demonios. Pero la gente pide pruebas de los demonios que se mencionan en la Biblia. Esto es blasfemar contra la Escritura. Es satánico. Quienes lo hacen reciben la orden de Satanás. Algunos critican diciendo: ¿en qué parte de la Biblia se habla de la presencia de los incrédulos después de la muerte? Decir esto es satánico. Lo dicen quienes son discípulos de Satanás y lo reciben de él la orden. La Biblia es un libro que solo da testimonio de Jesús. Dice Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Estamos escudriñando la Biblia para tener vida eterna. Pero si no podemos tener vida eterna aún leyéndola, ¿para qué creer en Jesús? ¿Para qué sacrificarnos y morir como mártires? La Biblia es el libro que da testimonio de Jesús cuando el demonio reconoció a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? El demonio dijo: yo sé quién eres el Hijo de Dios. Pero Jesús no respondió: mira, hasta los demonios me conocen. Juan 5:34 dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. El hombre quiere dar testimonio, pero el Hijo del Hombre no recibe el testimonio de los hombres. A pesar de que Juan el Bautista quería dar testimonio sobre la verdad, el Señor no recibió su testimonio. ¿Recibirá acaso el testimonio del demonio, siendo que aún no recibe testimonio del hombre? Entonces Jesús dijo: cállate y sal de él. Aunque los espíritus inmundos reconocieron y anunciaron a Jesús, él no recibió testimonio de ellos. No permitió nunca la palabra anunciada por ellos. En Juan 8:18 el Señor dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 15:26. Es decir, quienes dan testimonio de Jesús son el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Les invito a conocer bien quién da testimonio de Jesús. Nuestra fe no debe ser caprichosa. No debemos ser caprichosos como una caña sacudida por el viento que se mueve de un lado a otro. Por un lado, seguimos a las personas; por otro lado, seguimos a las personas competentes. No debemos ser así. Nuestra fe es creer en el Señor, que viene según la promesa de Dios. Nuestra fe es solo creer en el Señor según la profecía de Dios. Por lo tanto, no podemos ser testigos de Jesús sin haber recibido el Espíritu Santo. Nunca podremos ser testigos de Jesús con la sabiduría de los hombres. No podemos ser testigos de Jesús sin el Espíritu Santo. Natanael, a quien Jesús mismo calificó de verdadero israelita, finalmente se hizo discípulo de Jesús y se llamó Bartolomé. De igual forma, la fe de todos nosotros no debe ser engañosa. Aunque pareciera una persona con mucho poder, debemos saber rechazarla diciendo: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? El Salvador que esperamos y añoramos debe ser el Señor que viene según está escrito en la Biblia. Tenemos que añorar al Señor que vino según la Biblia. Debemos creer que Él es nuestro Salvador, a pesar de que sus manos no nos toquen personalmente, ni recibamos la sanación de Él directamente. La experiencia sorprendente debe grabarse en nuestros huesos, con la fe de poder decir Beula, como si estuviéramos casados con Él. La obra maravillosa de Dios debe estar en nosotros. ¿Dónde está Jesús? ¿Está en mí? ¿Está en el cielo? Muchas veces la gente dice ambiguamente: ¿está en mí o está en el cielo? Por eso los mundanos se burlan de las personas que creen en Jesús, porque todos ellos son conceptuales, emocionales y religiosos. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cuando Jesús fue llevado al cielo, le pidió al Padre que guardara el espíritu de los hombres, dándole el nombre que el Padre le dio, que es Jesús. Y dijo Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Juan 14:26. Jesús resucitó, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Cuando ascendió al cielo, nos dio su nombre mediante el Espíritu Santo, encomendándonos a Él. Por eso todos los que creen y reciben su nombre llaman a Dios Padre. Si uno llama a Dios Padre, significa que tiene derecho como hijo de Dios. Es una verdad maravillosa. Solo cuando el nombre de Jesús está en nosotros, podemos ser hijos de Dios y tenemos derecho a llamar a Dios Padre. Entonces, ¿cómo podemos probar que el nombre de Jesús está en nosotros?
2 Corintios 13:5 dice: Examinaos a vosotros mismos si no estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Y no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en nosotros, a menos que estéis reprobados? Pablo dice que si uno no se conoce a sí mismo, está reprobado. ¿Cómo sé que Jesús está en mí? 1 Juan 3:24 dice: Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Jesús está en el cielo, y su nombre mora en nosotros por el Espíritu Santo. Jesús está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Dios es espíritu, pero nosotros somos seres espirituales que vivimos en la carne. Dios es espíritu, pero nosotros somos carne. Entonces, ¿cómo podemos orar a Dios? ¿Quién nos da la autoridad para orar? El nombre de Jesús, que mora en nosotros. Así podemos orar. Por lo tanto, oramos en su nombre. Orar ciega y tercamente dejando de lado el nombre de Jesús es mendigar. Eso es lo que hace un mendigo. Debemos orar con el título de hijo o hija de Dios, no como un mendigo que pide limosna. Si oramos con una identidad que no tiene nada que ver con Él, nuestra oración será inútil. Si el nombre de Jesús está en nosotros, tenemos el derecho de orar. Cuando oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús está en mí. Pido en su nombre como si yo estuviera casado con su nombre. Por lo tanto, debemos acoger el nombre de Jesús en nosotros. Tenemos que hacer que el nombre de Jesús nos penetre hasta los huesos. Si el nombre de Jesús llega a morar en mi espíritu por la gracia del Espíritu Santo, tengo el derecho de orar. Juan 14, del 13 al 14. Por eso, Jesús dice: oren, sanen enfermedades y expulsen demonios en mi nombre. Algunos piden que les den 7 veces la inspiración de Elías, pero al preguntarles qué es la inspiración de Elías, no saben responder. Cuando Elías pidió lluvia para la tierra desolada en donde no había llovido durante 3 años y 6 meses, llovió. Él era un hombre espiritual. Cuando empezó a orar, no había ninguna señal, pero oró hasta que ésta llegó y finalmente vino la lluvia. Elías oró con todo su corazón, postrándose en tierra y poniendo su rostro entre sus rodillas. Danos lluvia para la tierra desolada de Israel, donde no ha llovido durante 3 años y 6 meses. A la 7ª vez que oró, con todo su corazón, subió del mar una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, y dijo Elías a Acab: unce tu carro y desciende rápido, porque se oye una gran lluvia. Y aconteció que hubo una gran lluvia. 1 de Reyes 18, del 41 al 45. Además, cuando Elías se enfrentó a los profetas de Baal, clamó que cayera fuego para consumir el holocausto, y de repente cayó fuego desde el cielo y consumió el holocausto. 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 40. El sentido espiritual de Elías es el poder que hizo caer fuego cuando lo necesitó y el poder que hizo llover sobre la tierra desolada. Elías no dio un paso atrás hasta que llovió. Esa es la inspiración de Elías, es el poder de la oración que recibe respuesta. La inspiración de Elías es el poder de hacer llegar la oración a Dios y es el poder de recibir su respuesta. Los hombres piden una porción del espíritu de Elías, pero no oran. Dios nos da la inspiración al orar. Por lo tanto, desde ahora tenemos que pedir la inspiración que podemos recibir como respuesta a la oración. Este tipo de inspiración es posible tan solo con el nombre de Jesús. Juan 16, del 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis. Los que tienen verdaderamente la inspiración de Elías harán ascender la oración. Los que tienen la inspiración de Elías cuando empiecen a orar repetirán su súplica incluso hasta 70 veces 7. No abandonarán su puesto hasta recibir respuesta. La inspiración de Elías es recibir infaliblemente una respuesta. Tan solo teniendo el nombre de Jesús podemos orar. Tenemos el derecho a orar. Dios dijo que hemos recibido el nombre de Jesús como herencia. Si estamos dispuestos a tomar el nombre de Jesús como herencia durante toda la vida, tenemos que orar con la inspiración de Elías. Debemos vivir con la inspiración de hacer caer fuego o lluvia cuando se necesita. Este es el camino para vivir con la inspiración de Elías. Hola, muchas gracias por llegar hasta el último capítulo de este libro. Próximamente estaremos leyendo sermones del pastor Gideon King.